Hola queridos amigos, esto es Médicos en Acción. El día de hoy vamos a hablar, atención todas las damas, todas las mujeres, todas las hijas de Eva. El cáncer de endometrio es más frecuente de lo que puede ocurrir. Hay algunos signos y síntomas que nos pueden advertir. Hay algunas situaciones también que hacen más posible este cáncer. El endometrio, vamos a decir para que todo el mundo lo entienda, cada vez que una mujer menstrua es porque está liberando, se está descamando una parte de la cobertura interior del útero, que es el endometrio, ¿no? O sea, una parte se descama, otra parte queda ahí fija, pero a partir de esa porción del útero, muchas veces se genera un cáncer. El doctor Gastón Mendoza y de Lama nos va a hacer un tour por la enfermedad, signos, síntomas, antecedentes familiares, cuáles son los hábitos nocivos que pueden propiciar esta enfermedad, métodos de diagnóstico y tratamiento. Completísimo, mi querido Gastón, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, Armando. Y bueno, el cáncer de endometrio es un tema apasionante, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente en el primer mundo, Europa, Estados Unidos y ya en Asia, el cáncer de endometrio es el primer cáncer en la mujer. Recordemos que ha desplazado ya, o está desplazando al cáncer de cuello uterino, al cáncer de cuello uterino ya lo desplazó, y está detrás del cáncer de mama. ¿Por qué? Porque ahora ha cambiado bastante lo que es los conceptos de salud, ¿no? El cáncer de cuello uterino en Europa casi no existe. Acá en Perú recordemos que los dos principales cánceres en la mujer es cáncer de mama y cáncer de cuello uterino. Cáncer de mama y cáncer de cuello uterino. De todos los cánceres acá en la mujer, el 70% se diagnostica en estadios avanzados. Pero con endometrio pasa algo bastante interesante. Usualmente cuando se diagnostica en el 60-80% acá en Perú en estadios iniciales. ¿Y por qué? Porque usualmente es un cáncer que afecta a mujeres por encima de los 50 años. Mujeres por encima de los 50 años. En un 80% a 75, un 80% son mujeres por encima de los 50 años. Pero hay un pequeño porcentaje de pacientes que podría ser el 20%, 25% que son en mujeres premenopáusicas. Entonces, desde ya tenemos dos diferencias. El cáncer de endometrio que aparece en las mujeres posmenopáusicas, que es el más frecuente, y el cáncer de endometrio que aparece en mujeres premenopáusicas. Ahí estamos viendo en la foto, en la pantalla, el útero. El útero es como, siempre yo digo, como una papaya. ¿Qué tiene el útero? Adentro, el tejido, un tapiz interno que se llama endometrio. ¿Qué tiene la papaya adentro? Esas pepitas negras. El endometrio en una mujer posmenopáusica, por encima de 45 o 50 años, debe medir menos de 5 milímetros. Menos de 5 milímetros. Pero en el caso de estas mujeres que tienen cáncer de endometrio, este tejido crece por encima de 10, 15, 20 milímetros. Cuando ya está por encima de 10, hay sospecha de que se encuentre algo malo dentro del útero. Pero cuando ya el endometrio mide 15 o 20 milímetros, ya la sospecha es extremadamente alta. Pero felizmente hay un signo, porque esto no produce síntomas. Hay un signo que llama mucho la atención. Sangrado postmenopáusico. Sangrado postmenopáusico. Si tenemos a la esposa, a la hermana, a la amiga que tiene 45 o 50 años y ya dejó de menstruar, recuerden que la menopausa se define como un año sin menstruación, ¿no? Entonces, si después de un año comienza a sangrar, algo está mal. ¿Por qué? Porque no es normal que una mujer que ya esté en menopausia, donde el endometrio, el útero y los ovarios se comienzan a achicar, se hacen más chiquitos, el endometrio crezca. ¿Qué pasa en una paciente de 50 años, por ejemplo? Ya cumplió sus 50 años, entonces el útero con el tiempo se va haciendo más chiquito. El útero mide como 7, 6, 8 centímetros, comienza a medir 5.5, 4, 3, si se queda en 3 o 2 centímetros. Se hace realmente chiquito, como si fuera una pasita seca. Pero dentro del útero, en estas pacientes que tienen cáncer o hiperplasia, el tapiz interno comienza a crecer.
¿no? Un tapiz interno que, como repito, debe medir 5 o menos de 5 milímetros, menos de medio centímetro, comienza, crece, 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 y esto llega a tender a tener bastante tamaño. Y el primer paso del cáncer de endometrio es la hiperplasia, que puede ser típica o atípica y a confundir a todos. ¿Qué es la hiperplasia? Imaginemos que dentro del endometrio, dentro del útero está el endometrio que comienza a crecer, pero de manera ordenada. Cuando el endometrio comienza a crecer de manera ordenada, todas las células son grandes pero parecidas entre sí, eso se llama hiperplasia. Pero después esta hiperplasia se hace atípica. Significa que las células están grandes, ordenadas, pero ya se comienza a despuntar. Unas crecen más que lo normal. Entonces la hiperplasia, que es típica, ordenadita, igual, se hace crecimiento desigual. Y eso sí es un precáncer. Entonces nosotros, y la paciente, la paciente que comienza a hacer hiperplasia endometrial, posteriormente a esta paciente viene un sangrado, porque este tejido que ha crecido de manera rápida se cae. Y una paciente que dejó de menstruar a los 48 años, de repente a los 50, 52 años ve sangrado y se asusta. Entonces, cuando estas pacientes se asustan, van al médico. Y el médico, acertado, la ve, la evalúa, ve que el cuello uterino está limpio, porque hay dos cánceres que afectan principalmente al aparato reproductor. Cáncer de cuello uterino y cáncer de endometrio, y también cáncer de ovario. Pero el cáncer de cuello uterino, cuando yo coloco el espéculo y veo el cuello, lo veo limpiecito, significa que no hay cáncer de cuello uterino. Cuando yo coloco el espéculo y veo que hay un tumorcito en el cuello uterino, entonces es probable que la paciente tenga un cáncer de cuello uterino. Pero en el cáncer de endometrio, el cuello está limpiecito, ¿ya? Y el orificio abierto. Entonces yo coloco el espéculo, veo el orificio, que es el huequito por donde baja la menstruación, abierto, chispas. Ahí hay algo adentro del útero. Ahí estamos viendo en la pantalla cómo nosotros ahora, para ver qué hay dentro del útero, colocamos una cámara. Y esto es muy bueno porque la cámara ve el útero por dentro. Eso lo podemos hacer ahora. Eso se llama histeroscopía. Entonces, como la paciente posmenopáusica, mayor de 50, 52 años o 48 años, comienza a sangrar después de que más de un año dejó la menstruación, le hacemos, y va al consultorio por sangrado vaginal, le hacemos una histeroscopía. Entramos con la camarita y vemos, es como meter la cabeza dentro de una papaya, pues, ¿no? Y vemos cómo son las pepitas. Y en esa histeroscopía nosotros podemos tomar biopsias. Tomamos biopsias, ya no se debe hacer legrado uterino. Se debe hacer histeroscopía, por favor. Y esto es para todos, sobre todo a los expertos en salud, ¿no? La histeroscopía permite tomar biopsias selectivas, porque yo estoy viendo dentro del útero cuál es el área sospechosa. Estoy viendo dentro del útero cuál es el área sospechosa. Entonces, con unas pincitas pellizcamos y sacamos el tejido del área sospechosa. En el legrado uterino es una biopsia a ciegas. Por eso es que bajo ningún punto de vista, en una paciente posmenopáusica que tiene sangrado vaginal, proveniente del endometrio, no se debe hacer un legrado. No, eso ya es histórico, ya no se debe hacer en este tiempo. Entonces se debe indicar una histeroscopía o una biopsia por congelación. ¿Qué es eso, doctor? ¿Qué es una biopsia por congelación? A veces la paciente tiene 15 o 18 milímetros su endometrio, entonces estamos casi seguros que esto se trata de un cáncer. Se opera a la paciente, se saca el útero y en ese mismo momento el útero es visto por un patólogo y el patólogo estudia y me dice si es que hay cáncer o no hay cáncer. ¿No? Pero siempre es recomendable hacer antes del estudio una histeroscopía. Pregunta, ¿cómo es una paciente que tiene cáncer de endometrio usualmente? Esta es una pregunta que yo me hago y me respondo para que esto quede claro. Una paciente que tiene cáncer de endometrio usualmente, no siempre, usualmente son pacientes subiditas de peso. ¿Por qué? Porque el endometrio responde o crece muy rápido con el estrógeno. Entonces, en las pacientes que están gorditas, el estrógeno que está en la grasita se produce porque hay un cambio en la grasita, hay un proceso bioquímico que hace que
la grasa que sobra en la mujer produzca estrógenos. Entonces, la grasa al producir estrógenos ya hace que el endometrio crezca y con el tiempo esto podría ser un cáncer. Hay que tener en cuenta que después de la histeroscopía se hace el diagnóstico, la paciente se opera y usualmente los resultados, cuando se detecta un cáncer de endometrio en etapas tempranas, es exitoso. Muy bien explicado, así que atención, ¿no? Todas las mujeres a hacerse sus chequeos. Y la pregunta de rigor es, ¿dónde encontramos al doctor Gastón Mendoza de Lama? He aquí la dirección. Avenida Angamos Este, 2688 Surquillo. Esto está exactamente a media cuadra del INEN, que todo el mundo conoce. Y las consultas son al 217-5100, repito, 217-5100. El tema de hoy día fue cáncer de endometrio y fue dictado por el doctor Gastón Mendoza de Lama, por si ustedes lo quieren anotar. Tus palabras de despedida, mi querido Gastón. Bueno, que hay que cuidarse bastante y que esta enfermedad puede sorprender a cualquier mujer, sobre todo aquellas que son mayorcitas, que tienen ya terminado el proceso de menstruación, ¿no? Y que el diagnóstico precoz le puede salvar la vida. Gracias, Gastón, por tu valiosísima participación. Muchas gracias.